Bienvenidos a su programa que hace Unisofi. Vamos a hablar ahora sobre México, como siempre, pero ahora ocupa un segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de periodistas. En este sentido, se ha convertido en uno de los países, en el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer la profesión del periodismo, y solo es superado por la guerra en la Franja de Gaza. También, acorde a Reporteros Sin Fronteras, de 180 países, México ocupa el nada honroso lugar 128 para ejercer la libertad de expresión. Los primeros lugares, pues lógicamente, como siempre, están Noruega, Irlanda, países muy desarrollados, los primeros 10, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Lituania, Estonia, Portugal, entre otros. Y pues México se encuentra muy abajo, muy abajo en ese sentido, pues junto con otros países, como lo son, pues ya fíjense que está arriba, por ejemplo, incluso Tailandia está arriba de México, Mozambique, Senegal está arriba de México, tienen mayor libertad de expresión, Kenia, Sudán, Líbano, México está, incluso Zimbabue, Angola, Guatemala, México está a la altura pues de Guatemala, que está en el 127 lugar, y otros, Singapur, bueno, es un país desarrollado, pero es 129 lugar, igual está muy abajo. Pues Ruanda, por ejemplo, está en 131, Uganda 133, y por ahí vamos nosotros, pues por ejemplo, Camerún 138, etcétera, países que tienen muy poca libertad de expresión. México ocupa el nada honroso 128 lugar, por abajo de Guatemala, de Zimbabue, de Angola, de muchos otros países, de Guinea Ecuatorial, repito, de otros países que no son precisamente afectos a la libertad de expresión, y mucho menos nos acercamos a países, repito, altamente desarrollados. En ese sentido, pues urge que se haga algo, no se va a hacer nada, yo desconfío realmente, no creo que se vaya a hacer nada en breve tiempo, y pues esto queda simplemente como un dato más. Parece ser que ya no estamos acostumbrados a la violencia, a la muerte, y pues que no tengamos libertad de expresión, que asesinen a los periodistas, pues nunca hay resultados, generalmente nunca existen. Y no solo de asesinatos, muchos agredidos de otras maneras. Sabemos, por ejemplo, recientemente que de la Presidencia de la República se filtraron datos de 300 periodistas, pues que no son afectos al régimen, y pues quedan desprotegidos. Incluso, si bien no podemos comprobar que son asesinatos realizados o ordenados por el gobierno, sí son consentidos por el gobierno y promovidos, desde luego, tan solo pues señalando a aquellos periodistas que no están con el actual régimen. Los señalan y pues como malos, como corruptos, como muchas otras cuestiones, y pues los dejan desprotegidos porque nunca se va a aclarar nada en caso de que exista un atentado contra de ellos, que los maten o que pues los balacen o que sufran cualquier otro tipo de cuestiones. No pasa nada. Amigo, pues te escucho, Vargas, ¿qué opinas al respecto? No sé qué tengas que opinar tú. Pues bueno, muchísimas gracias, estimado amigo, por la invitación. Muy buenos días, estimados amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan en este programa. Pues sí, efectivamente, ahora vamos a hablar sobre la violencia hacia los periodistas en México. Es demasiado grave lo que está ocurriendo, pues México por segundo año consecutivo es el segundo país más peligroso a nivel mundial para la actividad del periodismo, superado solamente por la guerra de la Franja de Gaza. Los comunicadores están a merced de lo que decida el gobierno federal, pues se ha dedicado a denostarlos, humillarlos, ofenderlos, criticarlos, por hacer simplemente su labor periodística, porque debemos de tomar en cuenta que los comunicadores o periodistas están para informar de lo que consideran que son noticias.
y el gobierno federal los ha estado hostigando. Tal es el caso de López Dóriga, Carlos Loret de Mola, mmm, Ciro Gómez Leiva, que incluso sufrió un atentado. Se dice en los medios que por una persona afecta al movimiento de López Obrador. Se ha atentado, ha difundido diversos oficios o documentos de Carlos Loret de Mola. El último atentado, o que se considera que fue hecho por el gobierno, es la salida de Azucena Oresti de los comunicadores de Milenio, de Milenio Televisión. Y a pesar del mecanismo de protección por parte de la Secretaría de Gobernación que tiene para los periodistas, aquí se han matado demasiados periodistas en estos últimos años. Repito, es el segundo año más violento a nivel mundial, pero México ha competido entre el primero y segundo lugar desde el 2019 como el país más violento de América Latina para la actividad del periodismo. Efectivamente, como dices, Pepe, no, en México no existe una libertad de expresión franca y llana como el gobierno federal lo ha pretendido hacer creer. Tan es así que ellos fueron los que difundieron esos datos personales de los 300 comunicadores que han asistido a la mañanera, porque es lo que, fíjese, nada más, para entrar a la mañanera son todos esos datos que te piden, ¿verdad? Todos los requisitos que tiene uno que aportar para poder entrar a la mañanera, ¿no? Esa es una medida de presión para que el gobierno tenga control sobre ellos al exponer sus datos personales, sus familias, sus cuentas bancarias, correos electrónicos, teléfonos y todo lo demás que podría influir para que alguien o algunos grupos, ya sea delincuenciales o del gobierno mismo, ataque la libertad de expresión mediante presiones a sus familiares o pues de alguna manera sufran algún ataque directo. Pues este es el comentario que les dejamos a su consideración para que ustedes, como siempre, tomen la decisión que más les convenga y que más consideren pertinente sobre este asunto. México continúa haciendo historia con Morena y López Obrador en el gobierno al tener a México en los primeros lugares, tanto de violencia para los periodistas, de violencia para el trato de tráfico de seres humanos, el maltrato infantil, pornografía infantil, la violencia generalizada. México es el tercer lugar y así muchos lugares, en los primeros lugares México está haciendo historia. Pues así es, Vargas. Fíjate que incluso yo quiero recordar, porque lo ha hecho el padre precisamente de Carlos Loret de Mola, en su programa que tienen en YouTube y en redes, ¿no? Señalando a Manuel Bartlett como el asesino de su padre, el abuelo de Carlos Loret de Mola, ahora el que lleva Latinos y Escocia. Es en ese sentido, inclusive, había algunos artículos que lo señalaban ya hace años, de 2015 para atrás, como a Bartlett como el asesino de periodistas, no solo de Loret de Mola. Y ahora, bueno, lo premiaron con un muy buen puesto ahorita con López Obrador. Entonces, en ese entonces andaba ya con López Obrador, antes, bueno, estuvo con De la Madrid, fue el que se le cayó el sistema, y bueno, se le señalaba de eso. Bueno, creo que los que pudieran haber cometido asesinatos contra periodistas, ahorita dentro desde el poder y por el poder, ahora se les ha premiado y jamás se les ha perseguido, ¿no? Es otro tema que tal vez alguna vez tratemos, ¿no? Muchísimas gracias, pues es lo que tenía que decir, y saludos a todos, suscríbanse si les interesa, que realmente pues lo único que tratamos de decir es la verdad como aparece y con datos fuertes, ¿no? Esto no son datos que nosotros saquemos del aire y los pueden ustedes buscar en diversos lugares, por ejemplo, artículo 19,
en la UNESCO, existe en la UNESCO, hay varios datos al respecto. No son datos inventados, no son para nada. Y creo que pudiera servirles en algo, en Reporteros Sin Fronteras, asociaciones que vale la pena que investiguen, que busquen por sí mismos y pues ya verán si es cierto o no. Nosotros no simplemente comentamos lo que se ha plasmado mediante investigaciones muy minuciosas, que han hecho otros, desde luego. Pues muchas gracias. Así es, efectivamente, así es, efectivamente. Nosotros solamente lo importante que tomamos es la violencia hacia los periodistas, pero los datos ya están todos, son verificables, están en el Internet y obviamente nosotros hacemos un resumen de unos, otros y otros datos, pero en realidad todos es verificable. O sea, no se ha inventado ningún dato porque en realidad no es necesario inventar, todo está documentado en diversos medios de comunicación, algunos de excelente prestigio, y la gran mayoría que escribe, me imagino que son de excelente prestigio, o sea, deben de serlo así por el respeto que nos merecen todos los que nos ven o nos escuchan, ¿no? Y datos del propio gobierno incluso tomamos, son del propio Claro, gobierno, ¿no? Del claro, propio del gobierno, digo, propio no, gobierno también. no inventamos nada. Ojalá pues lo mediten, lo vean y que pues sirva de algo como pues siempre hemos venido comentando. Muchas gracias, nos vemos la Ya, próxima. muchas gracias, hasta luego amigos, que les vaya muy bien.